parte de su experiencia como médico, obviamente también ya perdí la cuenta, pero debe tener casi ya 10 años en Inmunotech, conociendo Inmunocal, recomendando Inmunocal. Yo quiero darle la bienvenida y agradecer la presencia de este profesional de la salud, el doctor Arturo Peñalosa. Doctor, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Claro que sí, Nachito. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues tú acabas de mencionar mi nombre y te voy a platicar un poquito de mí, de mi historia. Yo soy médico cirujano, tengo ese título, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y soy médico certificado por la Comisión de Certificación en Actualización Médica y Ejercicio Profesional del Estado de Guerrero. Tengo un diplomado en urgencias médicas y ATLS, se define como apoyo vital en trauma. Soy expresidente del Colegio Médico de la ciudad de Petatlán, Guerrero. Soy socio activo del Colegio Médico de Zihuatanejo, Guerrero. Y soy socio activo también de la Federación de Colegios Médicos del Estado de Guerrero. Actualmente ejerzo la medicina privada, igual en mi ciudad, Zihuatanejo, Guerrero. Ese es un pequeño resumen de mi currículum. Excelente, doctor. Qué buena experiencia. Además, egresado de la universidad quizás más representativa de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, con mucha experiencia, muchos diplomados y cantidad de pacientes. Me tocó visitarte alguna vez tu consultorio hace ya muchos años y recuerdo la cantidad de gente que te visita y te consulta. Así que mucha experiencia. Cuéntanos alguna experiencia, doctor, de lo que del uso, desde que usas este donador de cisteína que hablaban los médicos, llamado Inmunocal. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión de manejar el Inmunocal junto con tu práctica médica? Muy bien. Pues fíjate, para ser exacto, hace 8 años que yo inicié en el desarrollo de este proyecto. Hace 8 años, una persona que llegó de Guadalajara a mi ciudad de Zihuatanejo, Guerrero, que se llama Ignacio García de Alba, me vino y me habló de este proyecto, me habló del Inmunocal y decidí investigar el Inmunocal y ver cuáles eran los beneficios o cuál era la posición que tenía en la ciencia el Inmunocal. Y empecé a investigarlo y me gustó muchísimo porque tiene un gran respaldo científico. Empecé a recomendarlo ampliamente en mi consultorio. Siempre he ejercido la medicina privada y pues ahí no hubo ningún problema por recomendar el nutriente. De hecho, desde ese momento fue como en el año 2010 cuando yo inicié recetando incluso el producto con las dosificaciones que en esos momentos se recomendaban. Poco a poco pues se fue modificando fuimos tomando experiencia y se han ido modificando las dosis, el manejo, las combinaciones, etcétera. Pero de inmediato me di cuenta de la gran eficiencia que era el consumo de Inmunocal. Y decidí tomarlo por siempre, recomendado para todos mis pacientes. Cualquier paciente que llega a mi consultorio, obviamente que primero hacemos el diagnóstico, tratamos de dar el tratamiento alópata a lo que me dedico, ¿verdad? Pero igualmente en ese mismo momento también les incluye el Inmunocal a las dosis que están recomendadas o que yo considero que deben de ingerir. Más o menos a los 15 días o al mes, yo voy retirando los medicamentos con los que inicié el tratamiento y básicamente se van quedando solo con Inmunocal. Esa es una de las estrategias que yo uso y me ha dado muchos resultados. Y pues empecé a usarlo como se dice, en la literatura existen muchos testimonios y estuve escuchando los testimonios de los médicos. Yo también tengo bastantes testimonios, pero hay unos que impactan más. La primera vez que decidí utilizar el Inmunocal fue en un paciente desahuciado con VIH-Sida. Ese fue impactante. Claro. Porque cuando me hablaron para ver si yo lo podía atender, venía del Seguro Social
Y le dije que sí lo podía atender, que me lo llevara. Cuando entró a mi consultorio, prácticamente entró, eh, lo llevaban en vilo. Dos personas lo llevaban. Estaba sumamente adelgazado, caquéxico, como se dice, deshidratado, desnutrido, etcétera. Se internó porque yo manejaba una clínica de corta estancia en esos momentos. Le instalaron soluciones, empezó la nutrición y se empezó un programa con Inmunocal. Más o menos en un par de meses, el paciente fue recuperándose paulatinamente y en un par de meses el paciente ya andaba haciendo sus actividades. Él vendía tamales en la calle. Acá es muy frecuente que la gente se dedique a vender tamales. Y finalmente, de eso pasaron como 2 años. El paciente me visitaba, me llevaba tamales, me daba las gracias y me decía que esos polvitos eran mágicos porque él los seguía consumiendo, obviamente ya con la dosis de mantenimiento. La dosis de mantenimiento yo se la daba 2 sobres de Inmunocal Platino diario, en la mañana, en ayunas, ¿sí? Y supe después que como a los 2 años y medio se tuvo un accidente vascular cerebral y falleció, pero eso me impactó con respecto al manejo y a la recomendación del Inmunocal. Claro, porque no le daba ninguna esperanza de vida en el Seguro Social. Y doctor, ¿por qué le puede servir a un paciente como él el Inmunocal? ¿Qué es lo que hace en el cuerpo de una persona con un problema como este, el Inmunocal? ¿Qué es lo que haces desde tu conocimiento? Pues mira, básicamente el virus del VIH-Sida, al parecer, parece que fuera un virus inteligente, porque en nuestro sistema inmunológico existen varios tipos de linfocitos. Hay unos linfocitos que dan la voz de alarma cuando entra una sustancia extraña o un virus, una bacteria o lo que sea. Ellos están como cuidando el territorio. Inmediatamente que se dan cuenta que entró a nuestro territorio un agente agresor, inmediatamente dan la voz de alarma a la central y lo dicen así, justamente lo podemos decir, acaba de entrar un virus desconocido para nuestro sistema, está en tal parte, necesito ayuda. Entonces el sistema inmunológico se empieza a activar y empiezan a secretarse sustancias para matar al agente agresor, trátese de lo que se trate, pero lo que pasa es que, digo, este virus como que es muy inteligente, ataca a las ramas de linfocitos, a la camada de linfocitos, que son los que tienen que dar la voz de alarma y no les permite que den la voz de alarma. Por eso poco a poco va invadiendo todo. Cuando ya se invadió toda la gama de linfocitos que son los que tienen que dar la voz de alarma, es cuando el paciente entra en crisis y fallece, porque entonces ya no tiene sistema inmunológico que lo defienda. Entonces lo que hace el Inmunocal, tú sabes, el Inmunocal es solamente cisteína. La cisteína es un donador de cisteína para el cuerpo. Aquí la meta es que se forme el glutatión. El glutatión básicamente es la molécula, es el tripéptido que entra en funcionamiento para hacer la recuperación que se necesita dentro del sistema celular. Entonces, lo que hace el donador de cisteína es aumentar los niveles de glutatión. Y en este caso, cuando ya aumenta los niveles de glutatión, lo que hace es aumentar la producción de linfocitos, de los linfocitos que dan la voz de alarma. Y empieza entonces a tener una señal, la central, y a estar mandando más linfocitos para que entonces disminuya la carga viral, y es así como funciona, elevando los niveles de glutatión, como funciona el Inmunocal. Realmente el beneficio del consumo de Inmunocal es elevar los niveles de glutatión. Porque los niveles de glutatión, perdón, ¿sí? Esto, doctor, entonces tiene mucho que ver con la restauración del sistema inmunológico. Efectivamente, se dice que el glutatión viene siendo como el alimento del sistema inmunológico. Y precisamente los niveles de glutatión siempre deben de estar aumentados. Cuando el niño se alimenta al seno materno, al consumir la leche materna, se le está forjando su sistema inmunológico, porque la cisteína de la leche materna es la mejor cisteína del mundo. Se compara únicamente con la cisteína que se extrae del suero de la leche de vaca,
cómo se obtiene el inmunocal. Entonces, el glutatión se mantiene niveles entre los 18 y los 20 años, buenos niveles en el sistema celular y en el sistema sanguíneo, pero después por la calidad de vida y lo que uno lleva, empiezan a disminuir los niveles de glutatión. Entonces lo que hace el consumo de inmunocal es empezar a elevar los niveles de glutatión. El glutatión es una molécula que se compone de 3 aminoácidos, la glicina, el ácido glutámico y la cisteína, que es donada por el inmunocal. Se produce el glutatión dentro de la célula y es una característica muy importante el hecho de que la cisteína está blindada. La cisteína, el doctor Gustavo Bonus, que fue el que ideó el método para extraer la cisteína del suero de la leche de vaca, la envolvió en una proteína más grande y que no le dañan ni los jugos gástricos ni los jugos digestivos. O sea, entra al sistema circulatorio para llegar a la célula viva, una cisteína viva y protegida, porque en el camino es agredida por los radicales libres, pero no le pueden hacer nada. Entonces llega y entra al sistema celular, a todas las células, y ahí se une con los otros 2 aminoácidos, que es la glicina y el ácido glutámico, y es cuando se forma el glutatión. Y esto es científico. Esto es lo que a mí me llamó la atención, porque pueden estar los 3 aminoácidos juntos en la misma célula, pero si no hay una enzima que los convierta, es una enzima que se llama gamma-glutamilcisteína sintetasa. Esa enzima lleva la unión de los 3 aminoácidos para formar el glutatión. Si no hay esa enzima, no se puede formar glutatión. Y no tener glutatión en nuestro sistema es incompatible con la vida. Hay niños que nacen con una deficiencia de esa enzima y los niños tardan 48, 72 horas y mueren. Se llamaba muerte súbita del recién nacido. Y hasta que investigaron y se dieron cuenta que lo que faltaba era esa enzima para unir los 3 aminoácidos. Entonces, es vital, es increíble y es científicamente comprobado eso. O sea, ¿cuáles serían en un resumen, doctor, los beneficios de tomar inmunocal? El beneficio más grande es que aumenta los niveles de glutatión. Y al aumentar los niveles de glutatión, el glutatión tiene 4 funciones específicamente, que es elevar el sistema inmunológico, ¿sí? Es el más poderoso desintoxicante y es endógeno, de producción endógena, que quiere decir dentro de la célula. No se puede formar glutatión en otra parte, ni en el laboratorio, ni por fuera, ni por otro lugar, ¿sí? Solamente tiene que ser dentro de la célula. Entonces, la otra función es que es un desintoxicador natural. La molécula de glutatión, en la molécula de cisteína, tiene un grupo que se llama grupo sulfidrilo. Ese grupo tiene una acción quelante, porque atrapa el quelar, metales pesados y los elimina, los neutraliza y los elimina a través de las vías de eliminación como el riñón, el hígado, la expiración, etc. Ahí están las 4 funciones del sistema del glutatión, que te eleva el sistema inmunológico al 100%, es un desintoxicador, dice que te da mucha energía celular y es el más poderoso antioxidante. Ahí también podemos agregarle que repara el daño de la membrana celular y también el daño que pueda tener el ADN. Es increíble. De hecho, el cáncer es un ataque al ADN por una gran cantidad de radicales libres que se secretan en nuestro cuerpo a diario. Entonces, esos radicales libres son los que ocasionan la oxidación en nuestro organismo. Todo proceso de enfermedad es oxidación. Por eso el glutatión es un poderoso antioxidante. Y un dato curioso que encontré al revisar un artículo es que una molécula de glutatión puede neutralizar 1000 radicales libres por segundo. Si tú lo combinas con Optimizer, puede erradicar 1,5 millones de radicales libres por segundo. Esa es la potencia que tiene glutatión. Wow. Por eso debemos de mantenernos consumiendo inmunocal todos los días. No es ningún medicamento. La gente piensa que es un medicamento, es un nutracéutico de calidad farmacéutica. Y ahí tiene su origen, ¿sí? El nutracéutico se determina como una especie de nutriente, pero también con propiedades benéficas para el sistema celular. Así que esto, por derecho, toda la gente debe de consumirlo de por vida, porque es un suplemento alimenticio que viene a suplir las carencias de nuestra alimentación del día.
¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el Inmunocal regular y el Inmunocal Platino? Para los que nos escuchan por primera vez. Bueno, hay una gran diferencia. Se le llama la primera generación al Inmunocal MX, que salió en 1996. Después el doctor Buldrog, un médico científico alemán, mejoró el Inmunocal Platino. ¿Qué le agregó? Le agregó sustancias que se llaman moduladores de la citoquina. Esto científicamente se entiende como, aquí, ahí está, moduladores de la citoquina. Las citoquinas son pequeñas proteínas biológicamente activas que actúan como señales del sistema inmunológico para regular la inflamación. De hecho, la inflamación es buena, pero debe de ser regulada, ¿sí? Claro. Por ejemplo, ahora en el COVID había una tormenta de citoquinas en los pulmones y la gente moría por asfixia o empezaba a disminuir la saturación de oxígeno. Tú le dabas 2 sobres de Inmunocal Platino y empezaba a regular esa tormenta de citoquinas y el paciente empezaba a respirar mejor y se alejaba cualquier problema que pudiera morir. Pero como estaba ya internado en el hospital, pues nadie, solo un doctor ahí se lo pasaron de contrabando y ya estaban a punto de intubarlo y eso le salvó la vida, que allá adentro estuvo tomando Inmunocal. Pero bueno, esa es la diferencia, que tiene moduladores de las citoquinas que te regula la inflamación y tiene otras cosas que se llaman moduladores de redox, que son sustancias, citrato de sodio, citrato de calcio, citrato de potasio y citrato de magnesio. Esas 4 citratos neutralizan la acidez a todos los niveles. De hecho, una quimioterapia te eleva la acidez al máximo. ¿Y por qué? Porque es un medicamento sumamente agresivo. ¿Por qué se cae pelo? Porque el cerebro, la célula le manda a decir al cerebro, oye, estoy invadida de ácido, me estoy muriendo, ¿qué hago? Y el cerebro le dice, saca todo el calcio que puedas de los huesos, el calcio es alcalino. Y trata de controlar esa acidez. Saca todo el calcio de los huesos y causa osteoporosis. Dice, pues ya saqué todo el calcio, pero no puedo controlar la acidez. Saca todo el calcio que existe en los pelos, en el cabello, en la ceja, en donde sea. Y saca todo el calcio de la raíz del pelo y por eso se empieza a caer el pelo. Y no pueden controlar esa acidez. No pueden. Entonces el Inmunocal Platino lo que contiene son altas cantidades de esos citratos y son altamente alcalinos. Entonces tú le das 2 o 4 sobres a una persona antes de que se haga una quimioterapia y te controla perfectamente la hiperacidez que esa persona adquiere al recibir la quimioterapia. En eso consiste. Y por otro lado tiene también la creatina, dice el doctor Ricardo, creatina, no creatinina, creatina es una proteína que te da energía, que te aumenta la masa muscular, que te mantiene siempre activo. Esas son las diferencias que con respecto al Inmunocal MX y al Inmunocal Platino. Wow, doctor, ¿quién no puede tomar Inmunocal? Todo el mundo puede tomar Inmunocal, solamente hay una contraindicación muy precisa en los trasplantes. ¿Por qué? Lo primero que preguntan, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque cuando hacen un trasplante, la medicina alópata, para que ese trasplante no sea rechazado, les dan inhibidores del sistema inmunológico o supresores del sistema inmunológico. Entonces, el Inmunocal te eleva los niveles de glutatión, que te aumentan el poder del sistema inmunológico, entonces hay una contradicción. Ahí no se puede. Hace poquito, ya tenemos un asociado en Lázaro Cárdenas, se llama Luis Méndez. Él inició tomando Inmunocal, mucho Inmunocal, tenía un problema renal de nacimiento. Se mejoró muchísimo, tardó de hecho 3 años tomando Inmunocal hasta que ya no pudo más controlarse. Lo mandamos con un nefrólogo, le hicieron el diagnóstico, tenía una hipoplasia renal, uno de sus riñones nunca creció. Entonces, lo que le hicieron fue un trasplante del riñón, y se lo donó uno de sus hermanos. Es un trasplante casi homólogo porque es de la familia, ¿no? Aún así, hace 15 días que ya salió del trasplante, lo tiene en la Ciudad de México, está en un cuarto, está aislado, pero está tomando 2, 3 tipos de supresores del sistema inmunológico. ¿Por qué? Para evitar el rechazo, y eso lo va a tomar durante máximo 1 año.
Después que pasa, que ya no hay peligro de que el órgano rechace, ya pueden tomar inmunocal, pero es la única contraindicación que existe en los trasplantes. Perfecto. En cuestiones de, por ejemplo, personas que tienen, digamos, 60, 70, 80 años, ¿hay algún cuidado especial al tomar inmunocal? Ninguno. Ningún cuidado, al contrario. Tenga el padecimiento que tenga, por ejemplo, en enfermedades crónico-degenerativas, que ya son pacientes de edad avanzada, ahí se debe tener un buen manejo. Siempre iniciar, como dice el doctor Ricardo, con el inmunocal MX a pequeñas dosis, ir aumentando la dosis. Eso podría ser como lo que se llama dosis de impregnación, que el cuerpo lo reciba, que lo digiera, que lo conozca el sistema celular y poco a poco aumentar la dosis. Pero bien, un paciente ya de edad puede mantenerse con una dosis de mantenimiento de 2 sobres de inmunocal platina en la mañana y 2 sobres de MX en la noche. De hecho, el platino se debe dar en la noche porque como contiene creatina, pues te da actividad y no te deja dormir. Te quiere levantar en la noche a andar haciendo algo. Doctor, yo soy un apasionado del inmunocal y dijiste algo muy importante hace ratito cuando hablábamos del inmunocal platinum. Hoy hay una crisis muy fuerte debido a la intoxicación por metales pesados que están en todos lados, en cosméticos, en desodorantes, en el aire, en el agua, en todos lados. Y el impacto en la salud es muy fuerte. Hablaste de la capacidad del inmunocal de hacer una quelación. Yo hoy vi en un video de alguien a quien sigo, un médico a quien sigo, de que la primera recomendación que él hace, y él no conoce el inmunocal, la primera recomendación que hace para hacer una quelación se llama glutatión. ¿Hay alguna otra forma de elevar el glutatión de forma segura, saludable? Ninguna forma, Nachito. Yo he buscado todo eso, antes lo buscaba, pero no hay nada para formar glutatión. Tiene que ser solamente el donador de cisteína y tomado. Y tú puedes, por ejemplo, la cisteína se encuentra en todos los vegetales verdes, en la leche bronca, en los huevos crudos, en la carne cruda, pero se encuentran cantidades muy pequeñas. Pero si tú comes carne cruda y comes huevos crudos, puedes elevar tu glutatión a cierto nivel, pero si la cantidad que te tomarías, por ejemplo, antes yo me acuerdo cuando era joven por allá en mi pueblo, llegaban los viejitos a donde hacían jugos o licuados, llegaban, hágame un licuado con 2 yemas, y llevaban hasta sus 2 huevos de rancho. Y entonces la persona que le hacía los licuados le ponía las 2 yemas ahí a la licuadora y los licuaba. Entonces, ¿qué estaban tomando esos viejitos? Cisteína de alta calidad porque los huevos iban crudos, pero al caer la cisteína en el estómago, ahí le atacan los jugos gástricos, luego en el sistema digestivo, a nivel de una parte del intestino que se llama duodeno, ahí se secreta la bilis, la lipasa, la amilasa para digerir todos los alimentos, ¿sí? Entonces ahí ya no va completo lo que se tomó. Cuando entra a la circulación, también va una parte muy pequeña de cisteína. O sea, llega muy poca cisteína a la célula para formar glutatión de manera natural. Por eso el método que utilizó el doctor Gustavo Bonus de blindarla, de rodearla con una proteína más fuerte que los ácidos. Yo he visto videos donde va la cisteína consolidada, blindada, circulando, pero el sistema circulatorio está a punto de entrar a la célula y se le amontonan los radicales libres tratando de atacarla, pero no le hacen nada. Es como si llevaras un chaleco blindado o anduvieras en una camioneta blindada y te pueden descargar un cuerno de chivo a la camioneta y no te pasa nada. ¿Sí? Entonces, eso es increíble. La cisteína consolidada entra al interior de la célula, se abre, deja la proteína que llevaba de protección y ahí se une con las otras 2 aminoácidos. Entonces, ese es el secreto. Por eso, solamente consumiendo inmunocal a las dosis adecuadas, puedes elevar tus niveles de glutatión. El glutatión es de producción endógena, nunca lo vamos a olvidar, endógena, dentro de la célula. Doctor, una cosa muy importante es saber preparar el inmunocal y tomarse la dosis adecuada, ¿sí o no? Definitivamente, Ignacio. Hoy atendí una paciente en mi consultorio porque yo ejerzo todavía solamente
por citas, manejo. Yo me dedico el 80% al proyecto Inmunotec y un 20% a atender mi consulta privada. Precisamente cuando le estaba ofreciendo el Inmunocal MX, le digo, delante de usted le voy a enseñar a su hija para que aprenda cómo diluir el Inmunocal, porque eso es importante. Hasta el vasito viene especial para diluir y trae una medida ahí que son 30 mililitros o una onza. No debe de pasarse de esa cantidad. Ahí puede diluir 1 o 2 sobres juntos y solamente es por agitación. 15 o 20 segundos, ya se diluyó completamente. Le digo, ahí se lo diluí enfrente de la persona y le digo, fíjese la consistencia, queda como yogur, no hace espuma, no debe de quedar espuma, no deben de quedar grumos, esa es la dilución exacta. Y si tú lo diluyes de esa forma, te va a hacer 100% provecho. Si no lo haces así, no es lo mismo. Y agregarle más agua, obviamente. Agregarle más agua, un poco más agua, jugo de naranja, dependiendo del tipo de líquido en lo que le esté diluyendo. Se le debe de agregar un poco más, ahí al gusto, puede ser arriba de la mitad, por ejemplo. Y tomarse exclusivamente en ayunas, ¿eh? De preferencia siempre en ayunas, ¿verdad? De preferencia siempre en ayunas, y si vas a tomar antes de la comida, unos 15 o 20 minutos antes de que vayas a comer. Porque entre 15 y 20 minutos, ese Inmunocal que tú te estás tomando ya está en la célula. Así Después, es. cuando come, ya no se junta con la comida. Doctor, nada más para no quitarte más tiempo, el Optimizer, ¿quién no lo puede tomar? ¿Hay alguna contraindicación para el Optimizer? Se comenta que el Optimizer no debe consumir los niños que son menores de 10 años. Ah, perfecto. Niños menores de 10 años. En adelante todo lo pueden consumir porque son frutos verdes y frutos rojos. Excelente. Y contiene esa sustancia que se llama sulforafano. Sí, sí, sí. El sulforafano prácticamente es el que le da la propiedad curativa al Optimizer, porque el sulforafano es el que despierta una proteína inteligente que hay en el sistema genético, y la despierta para que vaya y ordene que se liberen otras proteínas y vayan a ayudarle al Inmunocal a su trabajo, a desoxidar al cuerpo, a desoxidar el sistema celular. Pero no hay ninguna otra contraindicación. Incluso hasta los pacientes diabéticos lo pueden tomar. Excelente. Y los pacientes Doctor, diabéticos a veces hasta la coca. Nachito. Perdóname, discúlpame. Digo, algunos pacientes que me dicen, ¿puedo tomar Inmunocal porque soy diabético? El Inmunocal Optimizer, le digo, sí lo puedes tomar, lo que no puedes tomar es Coca-Cola, se la estás tomando. Ok. Eso ya Doctor, es. Una de las cosas que quiero cambiar un poquito de tema porque acabas de mencionar algo que me ha encantado. Dices que hoy 80% de tu tiempo lo dedicas al proyecto Inmunotec y 20% a tu consulta privada ya. ¿Por qué decidiste emprender este proyecto en Inmunotec, no solo como un médico, sino formando como un líder, formando una organización? ¿Qué te impulsó a hacer esto? Pues fíjate, Ignacio, que al principio, pues todos los médicos se supone que estudiamos medicina porque queremos ayudar a la gente, ayudar a la humanidad, y es una forma muy noble de poder ayudar a la persona. Cuando yo empecé a usar Inmunocal y vi que mucha gente recuperaba su salud sin tener que utilizar medicamentos. Bueno, yo soy alópata, pero también me doy cuenta y no desconozco que los medicamentos todos tienen efectos secundarios enormes. A veces te curan una cosa y te causan otra. Eso no lo podemos decir entre nosotros, pero sí se da. Entonces, incluso si tú te pasas de la dosis de un medicamento alópata, ya tienes problemas. Por ejemplo, hay gastritis por medicamentos, gastritis medicamentosa. Llegan pacientes con una gastritis tremenda y les reviso qué están tomando. Pues están tomando 2 o 3 antibióticos, antiinflamatorios, etcétera. Le causaron una gastritis. Entonces, yo por lo que me empecé a inclinar, formar una organización y llevar el mensaje. A mí me quedó muy claro el mensaje del doctor Gustavo Bonus cuando estaba en su lecho de muerte, que le dijeron, a ver, doctor,
El doctor no tenía familia, solamente tenía una hermana. Esa hermana estaba en Italia. Él le dijo, ¿a quién le va a dejar el dinero que generó usted con el descubrimiento de Inmunocal? Dice, yo no tengo a quién dejárselo. Vamos a hacer, hagan una fundación o hagan lo que sea. A donde voy yo no necesito el dinero. Lo que quiero es que vayan por el mundo y lleven, y que en cada hogar haya una caja de Inmunocal para que la gente se beneficie. Qué legado tan hermoso. Y yo tomé eso y dije, lo que voy a hacer es eso. Yo puedo ayudar a mucha más gente haciendo una organización, capacitando personas, dando a conocer, llevando el mensaje a todas las partes de donde yo pueda ir, de donde yo pueda estar, y hablarle del Inmunocal, hablarle de los beneficios de Inmunocal, hacerlos que cambien su estilo de vida, porque no es nada más cambiarles a que tomen Inmunocal. Tienen vicios muy arraigados en el estilo de vida. Sí, eso fue lo que me inspiró el legado del doctor Gustavo Bono. Y eso es lo que estoy haciendo. Y me siento a gusto, me siento satisfecho, me siento contento por hacer y eso. Además, doctor, le has ayudado a la gente no solo en su salud, también hay gente en tu organización que hoy vive mucho mejor, tiene más tiempo para ser papá presente, mamá presente, tiene más libertad, gana más dinero que antes. Ese tipo de cosas también es importante, ¿no? Ayudar a la gente en ese aspecto. Así es, Ignacio. Eso es fantástico, eso es maravilloso. Mucha gente que me encuentra, que a veces yo ni las conozco, dicen, yo lo conocí por Zoom, que nos juntamos en las convenciones o en los seminarios, y me dicen, yo aplico lo que usted dijo, o gente de mi organización que, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, a la doctora Ruth. La doctora Ruth anduve un año yo detrás de ella para enseñarle lo que era el proyecto. Por fin nos dio la oportunidad. Ahí está, entusiasmadísima. Dejó toda su vida ahí en el Seguro Social, pero ahora gana más dinero en su jubilación. Y así tenemos muchas en nuestra organización. Tú sabes que es grande nuestra organización. Y es satisfactorio verlos. Y a mí no me da, ni a Laurita ni a mí nos da envidia de que una persona empiece a mejorar, empiece a ganar más dinero. Al contrario, la felicitamos, la ayudamos y más la orientamos para que más dinero gane y su familia está mejor. Y eso que tú dices es cierto y muy importante, porque antes se perdían los cumpleaños, se perdían las fiestas familiares, se perdían los convivios con amigos, etcétera, porque tenían que ir a trabajar, porque tenían que cumplir con un horario, porque tenían que llegar a sacar una tarjeta. Eso yo lo hacía también. Yo tenía 5 trabajos. Ya mi mujer ya ni me conocía, me llevaba a mi hijo allá a la clínica o al hospital donde estaba trabajando las 24 o 48 horas, para que te voy a llevar a ver a tu papá porque ya ni te acuerdas de él. A veces se quedaba a dormir allá en los servicios de urgencia porque yo tengo un diplomado en urgencia. Entonces, eso se acabó. Por eso yo me dedico 80% al negocio y ya se acabó. Todo el tiempo estoy con mi hijo, salimos juntos, salimos los 3, vamos a donde quiera. Ahorita me acaba de decir mi hijo, mañana quiero ir a un cumpleaños, ¿me puedes llevar? Yo te llevo. Es decir, esa es la Eso es maravilloso porque yo te conocí cuando tenías esos 5 trabajos y eras una persona que incluso cubría, yo recuerdo que cubrías a veces overtime o tiempos extras en las noches y realmente no estabas en tu casa. Y mucha gente no considera eso como una ganancia, pero tú compraste tu libertad con Inmunotech. Y además otra cosa interesante, doctor, a tu organización han llegado muchísimos médicos. ¿Tienes una idea de más o menos cuántos médicos han llegado? 1,200 médicos en mi organización. ¿Perdón? Como 1,200 médicos en mi organización. 1,200 médicos en tu organización. Dios de mi vida. Felicidades, doctor. Te felicito porque me tocó conocerte a ti. Olvidé pedirte que invitaras a Laurita, pero en otra ocasión la invitaremos para que la gente conozca a tu esposa, a la que ha movido junto contigo esto y cómo han cambiado la vida de tantas personas y han generado tantos testimonios. Pero saben que hay mucho por hacer, ¿sí o no, doctor? Todavía realmente no hemos hecho ni el 1% de lo que necesitamos hacer. Hay muchísimo por hacer y lo estamos haciendo. Estamos teniendo planes de expansión y eso es bonito, eso es hermoso. Hay mucha gente que lo necesita. Sí, bueno, para quien no sabe, el doctor Arturo, su líder platino ascendente es Isabel Bojorquez. ¿Es así, doctor? Así es. Nice.
Y bueno, trabajando en equipo con el doctor Ricardo, con todo el mundo, hemos hecho ya muchos años de historia, pero queremos mucho más. Aquí le estás dejando además un legado a tu hijo, a quien conozco, Arturito. Le estás enseñando obviamente a cómo vivir en una vida diferente, una vida con propósito, con legado. Y obviamente supongo que por allá en el testamento, que espero que todavía no se haga válido, supongo que está eso, él, porque me imagino que una de las grandes satisfacciones también de tener una posición en Inmunotech como diamante ejecutivo es obviamente poder heredar esta posición, ¿sí o no? Así es, Ignacio. Mi hijo está bien comprometido, él está estudiando y quiere estudiar alguna carrera y le digo, pues hasta donde quiera. Claro. Él dio una experiencia muy hermosa en Canadá, porque él fue con nosotros a Canadá cuando ganamos el viaje allá a Canadá. Wow. Entonces él vivió todo ese momento y como nosotros nos fuimos una semana antes con Isabel y otras personas de la misma organización, nos fuimos por tierra hasta las cataratas de Niágara. Ya después regresamos ahí a la empresa a vivir el evento. Pero Arturito vivió mucho, mucha gente la conoció, Soraya de República Dominicana. Él le hacían entrevistas que se sentía andar viajando en Canadá con sus papás en el proyecto Inmunotech. Él invitaba a los papás a que los estimularan a sus papás para que sus hijos también anduvieran en viajes con sus papás en hay muchos videos Pues, de eso. Él está impactado con eso y él lo que quiere va a ser el proyecto. ¿Se han ganado más viajes aparte del de Canadá, doctor? Sí, a Perú, a la Riviera Maya y a otros. Excelente. Pues doctor, el platino te los está esperando. Yo sé que muy pronto vamos a tener platinos en Inmunotech con ustedes. Gracias por este tiempo, gracias por tu amistad, por el cariño.